Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Progresión del Pensamiento Psicológico. Esta es una iniciativa de seguimiento para conocer cómo han evolucionado los pensamientos de algunas y algunos de nuestros líderes de la CIP desde 2017 hasta hoy. Para lograr este objetivo, hoy día contamos con la fortuna de poder dialogar con el doctor Miguel Gallegos, actual vicepresidente de la Sociedad Interamericana para la Zona Sur. Pero antes, veamos sus respuestas en aquel entonces en Mérida en el 2017. Muy bien, aquí estamos con el doctor Miguel Gallegos, un colega argentino. Le vamos a pedir que se identifique y que nos cuente acerca de su experiencia en el Congreso Interamericano de Psicología 2017 en Mérida. Muy bien, bueno, como muy bien has dicho, soy Miguel Gallegos de Rosario, Argentina. Trabajo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, estoy aquí compartiendo con muchos colegas, con los grupos de trabajo. La verdad que el Congreso hasta ahora ha sido muy bien en términos organizativos, muy bien todas las opciones que siempre ofrece la CIP para vincularse con los colegas, más allá de los grupos de trabajo, más allá del área en el que uno trabaja. La verdad que ha estado muy bien y bueno, yo creo que ha sido fructífero como siempre son finalmente los congresos, tanto generales como regionales de la CIP, donde uno no solo se encuentra con los colegas que frecuentemente comparte, sino además también con otros colegas que quizás no tienen la frecuencia, pero que también es muy positivo encontrarse porque siempre surge algún proyecto, alguna idea de publicación, alguna idea de pesquisa, de investigación. Así que bueno, eso tienen los congresos interamericanos y realmente por lo que se estuvo desarrollando en estos últimos días, la verdad que ha sido muy bueno, así que unas felicitaciones para la organización local y esperemos que volver también en algún momento a Mérida y quizás más libre para hacer y disfrutar del turismo y de todo lo que ofrece culturalmente Mérida y este país que es México, ¿no? Muy bien, qué bueno. Y en relación a tu especialidad profesional misma, ¿qué actividades han desarrollado? ¿Cómo se ha dado eso? ¿Ha sido productivo? ¿Ha sido constructivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, claramente la CIP, a mi modo de ver, una de las fortalezas que tiene además de estos congresos son los grupos de trabajo. Y en nuestro grupo de trabajo de Historia de la Psicología venimos haciendo un trabajo de cooperación, de presentación y socialización de las producciones y son, como decía en relación al congreso, esta oportunidad, son los congresos, esta es lo que nos ofrece la oportunidad para tener contactos con otros colegas de otras partes de la región que por ahí, por cuestiones también de agenda, no compartimos tan frecuentemente, así que ha sido muy productivo y bueno, insistir, creo en esta idea que nos brinda la CIP, la sociedad de psicología más antigua de las Américas y que integra, o por lo menos ha intentado integrar, sabemos que es una dificultad eso, pero bueno, este congreso y la CIP ofrece lo que muy pocas organizaciones ofrecen, que tiene que ver con esta vinculación entre los colegas de diferentes países y ha sido muy positivo para fortalecer el grupo y creemos que vamos a seguir ese camino creciendo. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Excelente. Y ahora, 5 años después, le damos la bienvenida al doctor Miguel Gallegos a este espacio, que nos permitirá ver cómo han evolucionado sus ideas desde entonces, teniendo presente su trayectoria de liderazgo en la CIP, pero también eventos como el COVID. Muy bien. Entonces, para empezar, doctor Gallegos, ¿cómo ha cambiado su pensamiento desde entonces respecto a las respuestas que nos dio en el año 2017? Un gusto saludarlos. Carlos, Julio, gracias por considerar mi participación. Un saludo a la comunidad de Psicología de las Américas. Bueno, en relación a esa pregunta, digamos, y a lo que había respondido en aquel momento, en aquella entrevista, creo que se mantienen algunas cosas que tienen que ver con la importancia de lo que son los encuentros y lo que es la Sociedad Interamericana de Psicología, sus encuentros en los congresos interamericanos y regionales. Decir que ese fue nuestro penúltimo y después vino el de Cuba y después de ahí no nos pudimos encontrar porque, bueno, ya sabemos todo de la contingencia internacional que nos afectó y que, bueno, modificó esencialmente. Pero creo que sigue vigente la importancia de esos congresos interamericanos que se desarrollan desde hace mucho tiempo, casi desde la fundación de la Sociedad Interamericana. Siguen siendo eventos donde la gente se encuentra, sigue siendo esos eventos
importantes para la conexión de las investigaciones, de las prácticas, de los intercambios de experiencia. Así que en ese punto, digamos que no ha habido modificación respecto de mi respuesta en aquel momento. Yo creo que la sociedad, justo hoy, en este año, en el 2021 cumple 70 años, y entonces es un buen momento también incluso para hacer ese balance y recuperar la importancia que ha tenido esta sociedad. No pocas sociedades, organizaciones de la psicología en el mundo, y particularmente en las Américas, y más específicamente en América Latina y el Caribe, puede decir que cuenta con una organización con tanta historia y con tanta trayectoria. Entonces me parece que sigue vigente esa importancia de la sociedad, de sus encuentros, de los grupos de trabajo, de la revista, del boletín, de innumerables actividades que se han desarrollado durante este tiempo, y desde Mérida hasta acá sigue siendo esas gestiones, esos encuentros, su motor y su sentido de existencia de la sociedad. Su liderazgo es muy valioso en la CIP. A nosotros nos gustaría saber cómo ha progresado su pensamiento sobre la CIP a partir de estos ejercicios de liderazgo que ha tenido la oportunidad de ejercer. Bueno, fundamentalmente decir que por una cuestión personal yo pasé de ser un miembro activo a ser parte de la mesa directiva, con lo cual eso también cambia mi visión respecto de la CIP y de lo que la CIP implica y lo que la CIP, digamos, genera, los vínculos con otras organizaciones, con profesionales y demás. Entonces mi visión ya es diferente porque he estado a cargo, compartiendo con otros colegas de la mesa, ya en un segundo periodo, de las gestiones. Creo que precisamente por estos años transcurridos, por este aniversario, creo que la CIP se encuentra repensándose en términos organizativos, en términos organizacionales, de cara a los desafíos que se le presenta, incluso en un nuevo contexto que tiene que ver con este contexto de pandemia que estamos viviendo, pero fundamentalmente redefiniendo sus objetivos, una sociedad que ha mutado durante todos estos años, pero no ha dejado de tener esa importancia durante todo este tiempo. Han cambiado las personas, se han incorporado nuevas personas, durante todo este tiempo transcurrido ha sido muy dinámica, con aciertos y desaciertos como toda organización, pero fundamentalmente creo con el lema y el espíritu con el que fue creada: generar los contactos entre los profesionales, las y los profesionales de la psicología en las Américas. Eso ha sido muy valioso, y creo que la CIP todavía puede seguir evolucionando, puede seguir desarrollando nuevas capacidades, nuevas áreas de gestión, de aquellas que con la cual fue concebida, ¿no? Con ese espíritu de conexión. Hoy creo que estamos en un momento diferente para tomar otros rumbos en términos de gestión y tener mucha más implicancia respecto de otras organizaciones, respecto de la práctica psicológica, respecto a la investigación y de los vínculos que se tejen con otras organizaciones, incluso el impacto que puede tener a nivel de las políticas públicas. Me parece que por ahí también hay un desafío no solo de la sociedad, sino de la psicología en general, y ese es un punto muy importante. Tener incidencia en lo público es algo que tenemos que trabajar, porque tenemos mucho conocimiento para aportar. La sociedad tiene infinidad de profesionales, psicólogos, psicólogas, que tienen gran experiencia y que pueden aportar en esa dirección. Muchas gracias. Por supuesto que como historiador de la psicología tienes una visión más amplia. ¿Cómo veías la psicología en ese entonces, en el 2017, y cómo la ves ahora? Yo creo que hay un gran interés, fundamentalmente por el costado de la internacionalización. Me parece que hay un interés cada vez mayor por tratar de generar vínculos más allá de las fronteras nacionales, más allá de las fronteras regionales. Hay proyectos de investigación que se están desarrollando a nivel macro, regional, no solo regional, sino a nivel más macro. Hay un interés de vinculación de las sociedades, de cooperar más en lugar de competir. Creo que ese es un espíritu. Me parece que hay desafíos que se están planteando fundamentalmente en tres áreas que son importantes en relación a la investigación psicológica: hacer una investigación psicológica transcultural, es decir, que tenga en cuenta las diferencias culturales, pero a su vez puntos de comparación y de comparabilidad respecto a los resultados, siempre respetando esta cuestión cultural que para las Américas es muy importante, sabiendo el origen y el desarrollo de nuestra región, pero también buscando esa cooperación y esa internacionalización de situarnos en el mundo, ¿no? Un mundo con mucho más diálogo, el mundo de la psicología con más diálogos, con más cooperación. Ese por un lado, del plano de la investigación. De la práctica, obviamente, transformaciones que se han dado, y esta pandemia creo que aceleró bastante la cuestión en relación a las prácticas virtuales, cosas
que muchas sociedades científicas, universidades no estaban preparadas, ni siquiera a nivel profesional. Creo que esto aceleró esa cuestión. Y desde luego la otra cuestión importante tiene que ver con desarrollar prácticas con esa sensibilidad cultural, pero ajustada a lo que son los cánones de la ética y de la ontología profesional. Me parece que ese también es otro de los puntos importantes. Así que desde la investigación, de la práctica profesional, de las organizaciones y la sociedad científica, y fundamentalmente de lo que tiene que ver los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos, las prácticas psicológicas, la investigación que se desarrolla de acuerdo a las normativas éticas y deontológicas. Identificamos entonces algunos elementos claves: diálogo, cooperación, internacionalización, trabajo cooperativo. Alentados estos por la pandemia, nos encantaría saber si de pronto hay otros asuntos que el COVID-19 ha posibilitado en términos de cambios de pensamiento en usted, doctor. Indudablemente, la pandemia nos modificó la vida cotidiana, fue un evento disruptivo que irrumpió, vale la redundancia, no solo en nuestras vidas cotidianas de la población en general. La pandemia, como efecto del COVID, tuvo innumerables repercusiones a nivel de la salud mental y del bienestar psicosocial de las poblaciones, y particularmente de las Américas, que sabemos que tiene dificultades estructurales respecto a lo socioeconómico, del acceso a la salud, el acceso equitativo a los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, indudablemente que la pandemia supuso un desafío que creo la Sociedad Interamericana de Psicología, a través de su mesa directiva, logró dar una respuesta en tiempo y en forma, con nuestras posibilidades y también con nuestras limitaciones respecto de lo que significó ese evento disruptivo. Hay que tener en cuenta que desde muy temprano la sociedad elaboró un documento, una guía de recomendaciones para que no solo los profesionales, sino la población tuviera como guía para orientarse respecto de lo que era una pandemia y las afectaciones que podía tener sobre la dinámica familiar, sobre diversas cuestiones problemáticas con los niños, adolescentes, los adultos mayores, entre otras cuestiones. Desde muy temprano tuvimos ese documento. Luego desarrollamos otras actividades, como un congreso específico sobre las posibilidades de respuesta que tenía la psicología. Se organizó un congreso virtual posteriormente, donde hubo recepción de trabajos, hubo capacitación para profesionales precisamente para que pudieran tener herramientas que les permitiera trabajar específicamente en este contexto de prácticas virtualizadas, campañas de sensibilización respecto de un tema que también fue un tópico que emergió, que si bien no era nuevo, ¿no? Se visualizó mucho más, que tenía que ver con la violencia. En fin, un montón de actividades que se siguieron desarrollando y que ameritaba que la sociedad interamericana, como una sociedad que tiene una capacidad de gestión y de alcance importante, realizara. Y creo que fueron muy, muy positivas las gestiones, y todavía queda mucho, porque incluso muchas de las cosas que se gestaron en aquel entonces, desde 2020, el año pasado, hoy todavía se continúan, y incluso hay proyectos que todavía están en marcha. Eso por una parte, y bueno, desde el plano de la investigación psicológica se desarrollaron innumerables investigaciones desde la región y a nivel mundial, precisamente tratando de recuperar esa información de lo que era la implicancia de la pandemia, los efectos de la pandemia sobre la salud mental. Y hay innumerables reportes, investigaciones, artículos publicados sobre esas cuestiones que permiten tomar conocimiento, un diagnóstico de la situación y proponerlo como insumo para que los tomadores de decisión a nivel de los gobiernos puedan recurrir a esa información para tomar las mejores decisiones en cuanto a las orientaciones de las políticas públicas, que es un tema que también nos interesa desde la sociedad tratar de fomentar. Así que hay innumerables recursos y por supuesto decir que la psicología de las Américas ha dado igual que en el mundo, ha dado una respuesta a tiempo y acorde respecto de lo que fue surgiendo como necesidad en esta pandemia. Un puntito más que sí me gustaría aclarar, que eso supuso también un desafío en cuanto a lo que tiene que ver con las prácticas y también la formación en psicología. Como había dicho, las instituciones de formación, de las universidades que forman psicólogos y psicólogas, muchas no estaban preparadas por este contexto virtual, así que tuvieron que ayornar y ajustarse. Creo que también ha sido un desafío también a nivel de la formación, no solo de la práctica y de la investigación, sino también de la formación de psicólogos, repensar incluso las normativas y
la propia formación de los docentes, que muchos nos vimos en la necesidad de recurrir a plataformas virtuales, a una enseñanza diferente a la presencial. Entonces me parece que también ahí se ha dado una respuesta y hay un material también y un tópico a investigar y sacar conclusiones, porque esto va a tener consecuencias. En la mesa directiva incluso se discutió mucho, ya no hay necesidad de suspender congresos como tuvimos que suspenderlo por la pandemia. Hoy todos estamos pensando en modelos híbridos. Cuando no se pueda desarrollar un congreso de forma presencial o parcialmente, habrá la posibilidad de desarrollarlos virtual. Y lo mismo en la práctica de la docencia universitaria en psicología, ¿no? Poder ir hacia modelos híbridos, que es lo que están pensando muchas universidades a partir de esta experiencia. Así que hay muchísimas cosas que esta pandemia nos ha dejado y que todavía amerita una reflexión más profunda para tener como orientación para el futuro. Excelente, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta que debiéramos haberle hecho o algún otro comentario que quisiera agregar antes de que terminemos hoy día? No, yo creo que todos los puntos que han abordado y las preguntas que me han hecho me parecen puntuales y responden no solo a una evaluación de los últimos años, sino también las proyecciones que uno cree que son los puntos cardinales que la psicología de las Américas va a atravesar. Me parece insistir en esa cuestión de lo que supuso la pandemia. No podemos hablar de la pospandemia todavía, sino tenemos que ir pensando como proyección el nuevo escenario de la pandemia, los efectos que la pandemia ha tenido para nuestra profesión, para la vida de las personas, y como es central, nuestro interés es trabajar sobre la vida cotidiana de las personas, la subjetividad. Entonces creo que en términos de proyección es analizar lo hecho, lo realizado desde nuestra profesión, desde la práctica, de la investigación, desde las organizaciones y las instituciones de educación superior, para tener en cuenta los elementos que serán necesarios pensar en este o en los nuevos escenarios de la pandemia, que como dije, no es una pandemia que ha concluido todavía. Excelente. Qué gran oportunidad de poder entender un poquito, porque son entrevistas breves, pero de cómo el pensamiento psicológico progresa, especialmente cómo progresa entre los líderes de la CIP. Así que desde ese punto de vista no tengo más que agradecimientos por su participación. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Un saludo para toda la comunidad de la CIP de las Américas.